¿Alguna vez has sentido que estás caminando por un desierto espiritual? Un lugar seco, silencioso, donde las oraciones parecen no tener respuesta y el camino se vuelve incierto. La Biblia dice que Dios hace brotar ríos en el desierto. Pero ¿qué significa eso cuando el dolor es real, cuando la espera se alarga y la fe parece agotarse? Hoy vamos a hablar de uno de los libros devocionales más profundos y consoladores del cristianismo. Manantiales en el desierto, de L. B. Cowman. Un libro escrito para quienes sufren, esperan y no quieren soltar la mano de Dios. Manantiales en el desierto no es un libro teórico ni académico. Es un devocional diario, nacido del dolor personal de su autora, quien vivió largos años acompañando a su esposo enfermo, enfrentando incertidumbre, pérdidas y silencios de Dios. Desde esa experiencia real, Cowman escribe para recordarnos una verdad fundamental. Dios no desperdicia ningún desierto. Cada página está pensada para acompañar al creyente en los momentos donde la fe no grita, sino que susurra. Imagina por un momento que estás en medio de un desierto vasto y árido. El sol quema sin piedad, el viento arrastra arena que irrita tus ojos, y el silencio es ensordecedor. No hay agua a la vista, ni sombra, ni señales de vida. Es fácil pensar que has sido abandonado, que este es el fin de tu viaje. Pero, según el mensaje central del libro Streams in the Desert de Letty Cowman, el desierto no es abandono, es preparación. Es un lugar donde Dios moldea nuestro carácter, profundiza nuestra fe y nos equipa para lo que viene después. Permíteme extender esta idea, explorándola con más profundidad, para que veamos cómo esta verdad bíblica puede transformar nuestra perspectiva en tiempos de sequía espiritual o emocional. Primero, recordemos los ejemplos bíblicos que Cowman destaca, y vayamos un poco más allá. Tomemos a Moisés, un príncipe egipcio que huyó al desierto de Madián después de matar a un hombre. Allí pasó 40 años como pastor, un trabajo humilde y solitario. Podría haber parecido un castigo, un exilio eterno. Pero en ese desierto, Dios lo estaba preparando. Moisés aprendió humildad, paciencia y dependencia total de Dios. Cuando llegó el momento, ese mismo desierto fue el escenario donde vio la zarza ardiente y recibió su llamado para liberar a Israel. ¿Ves? El desierto no lo destruyó, lo transformó de un impulsivo asesino en un líder sabio y fiel. Luego, el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí. Después del éxodo milagroso del Mar Rojo, entraron en un lugar de escasez. No había comida abundante, agua escaseaba y las quejas abundaban. Dios les envió maná del cielo y agua de la roca, pero el propósito era más profundo. Como dice en Deuteronomio 8:2-3, Dios los llevó al desierto para humillarlos y probarlos, para que supieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esa sequía, aprendieron a depender de Él diariamente, no de sus propias fuerzas. El desierto fue una escuela de fe, preparándolos para entrar en la tierra prometida. Sin Él, habrían sido un pueblo inmaduro, incapaz de conquistar lo que les esperaba. Y no olvidemos a Jesús mismo. Justo después de su bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días. Hambre, soledad, pruebas intensas. Podría haber parecido un inicio desastroso para su ministerio, pero en ese lugar de vulnerabilidad, Jesús resistió citando la palabra de Dios, fortaleciendo su obediencia y autoridad. Salió del desierto en el poder del Espíritu, Lucas 4:14, listo para predicar, sanar y salvar. El desierto no fue un desvío, fue el lanzamiento perfecto. Cowman nos enseña que Dios permite estas estaciones de sequía no para destruirnos, sino para profundizar nuestra fe. Cuando Dios parece callar, en realidad está trabajando en lo profundo. Tal vez estás en un desierto ahora, un trabajo perdido, una relación rota, una salud debilitada, o simplemente un vacío espiritual donde las oraciones parecen rebotar en el techo. Es tentador gritar, ¿dónde estás, Dios? Pero recuerda, en el silencio, Él está cavando raíces más profundas en tu alma.
Está eliminando lo superficial, quitando ídolos y enseñándote a confiar en su provisión invisible. Piensa en la naturaleza. Un desierto no es estéril para siempre. Después de la lluvia, florece con vida inesperada. Lo mismo ocurre con nosotros. Job, en medio de su sufrimiento, dijo: «Aunque él me mate, en él esperaré». Job 13:15. Y al final salió restaurado. O considera a David huyendo de Saúl en el desierto de Sif, donde escribió salmos de lamento y alabanza que aún nos inspiran. En resumen, el desierto no es el final, es el preludio a algo mayor. Es donde Dios nos prepara para bendiciones que no podríamos manejar sin esa forja. Si estás allí ahora, aferra a esta promesa. Yo haré brotar ríos en el desierto. Isaías 43:19. Confía en que lo que parece sequía es, en realidad, el suelo fértil para tu próximo capítulo. Saldrás más fuerte, más sabio, más cerca de él. No te rindas. El oasis está más cerca de lo que piensas. Imagina por un momento que estás en una sala de espera eterna. No hay relojes que marquen el tiempo, no hay anuncios de próximo turno, solo el eco de tus propios pensamientos y la incertidumbre que pesa como una mochila pesada. En Manantiales, en el desierto de Letty Kauman, la espera se presenta no como un castigo divino o un vacío estéril, sino como una disciplina espiritual profunda y transformadora. Es uno de los temas más recurrentes del libro, porque la vida cristiana está llena de estos momentos. Esperar respuestas que no llegan, señales que parecen ocultas y la tentación constante de huir hacia soluciones rápidas. Pero Kauman nos confronta con una verdad incómoda y liberadora. La espera no es pasividad, es confianza activa. Es un acto deliberado de fe, donde depositamos nuestra ansiedad en las manos de Dios y decimos: Señor, tú sabes el tiempo perfecto. Pensemos en cómo la Biblia ilustra esto una y otra vez. Tomemos a Abraham, el padre de la fe. Dios le prometió un hijo, una descendencia como las estrellas del cielo. Pero pasaron años, décadas incluso, sin que nada ocurriera. Abraham y Sara envejecían, y la promesa parecía desvanecerse. En su impaciencia, intentaron ayudar a Dios con el plan de Agar e Ismael, lo que trajo complicaciones y dolor. Sin embargo, en esa larga espera, Dios estaba forjando en Abraham una fe inquebrantable. Cuando finalmente nació Isaac, Abraham no solo recibió la bendición, sino que se había convertido en un hombre capaz de confiar en Dios, incluso en el monte Moriah. La espera lo moldeó, lo refinó. Otro ejemplo poderoso es José. Vendido por sus hermanos, injustamente encarcelado en Egipto, pasó años en la oscuridad de una prisión. Podría haber gritado: «¿Por qué, Dios? ¿Dónde estás?». Pero en lugar de eso, esperó con integridad, sirviendo fielmente donde estaba. Kauman nos recordaría que muchas bendiciones se pierden no por falta de fe, sino por impaciencia. José no huyó ni se amargó. Confió activamente, interpretando sueños y administrando lo poco que tenía. Y en ese proceso, Dios no solo lo liberó, sino que lo elevó a segundo al mando de Egipto. La espera no fue un desperdicio. Fue el taller donde Dios pulió su carácter, preparándolo para salvar a su familia y a naciones enteras. ¿Y qué decir de David, ungido como rey siendo un adolescente, pero perseguido por Saúl durante años en cuevas y desiertos? Esperar el trono significaba esquivar lanzas, esconderse y cuestionar. En los Salmos vemos su lucha. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Salmo 13:1. Pero en esa espera, David aprendió a depender de Dios como su refugio, componiendo himnos de alabanza en medio del caos. Su impaciencia podría haberlo llevado a matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad. Pero eligió la confianza activa. Al final, emergió como un rey según el corazón de Dios, no por su fuerza, sino por lo que la espera había forjado en él. Kauman enfatiza que Dios no solo trabaja en lo que pedimos, esa sanidad, ese trabajo, esa relación, sino en quienes nos estamos convirtiendo mientras esperamos. En la espera se revelan nuestras idolatrías. ¿Confiamos en nuestro control o en su soberanía?
se fortalecen nuestras raíces espirituales, como un árbol que en sequía extiende sus raíces más profundo en busca de agua. Es activa porque implica oración persistente, obediencia diaria y una rendición constante. Como dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Si estás en una temporada de espera ahora, tal vez un diagnóstico pendiente, un sueño postergado o un silencio divino que duele, no desesperes. Abraza esta disciplina. Recuerda las palabras de Kauman: la impaciencia roba bendiciones, pero la confianza activa las multiplica. Dios está obrando en lo profundo, tallando en ti paciencia, resiliencia y una fe madura. No huyas, quédate, porque al final de la espera no solo recibirás la respuesta, sino que saldrás transformado, listo para volar más alto. La espera no es el enemigo, es el aliado disfrazado de Dios para tu mayor bien. Confía y verás. Dios sigue siendo bueno en la aflicción. Una fe anclada en su carácter inmutable. Imagina que estás en medio de una tormenta furiosa. El viento aúlla, la lluvia azota sin piedad, y el cielo parece haberse cerrado en una oscuridad impenetrable. Todo lo que conocías como estable, tu salud, tus relaciones, tu seguridad, se tambalea. En momentos así, es fácil cuestionar: ¿dónde está la bondad de Dios? ¿Por qué permite esto? Pero una de las enseñanzas más profundas de Manantiales en el desierto de Letty Kauman es precisamente esta. Dios no cambia cuando cambian las circunstancias. Su bondad no se evapora con el dolor, su silencio no anula sus promesas, y la oscuridad no extingue su fidelidad. Kauman nos invita a una fe madura, que no se basa en lo que sentimos o vemos, sino en quién es Dios en su esencia eterna. En el desierto de la aflicción, aprendemos a confiar no en milagros visibles que nos saquen del apuro, sino en el carácter inmutable de un Dios que es bueno, siempre. Reflexionemos en ejemplos bíblicos que ilustran esta verdad inquebrantable. Considera a Job, un hombre recto que lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos: su riqueza, sus hijos, su salud. Sentado en cenizas, rascándose las llagas con un tiesto, podría haber gritado que Dios lo había abandonado. Sus amigos lo acusaban de pecado oculto, sugiriendo que su aflicción era prueba de que Dios ya no era bueno con él. Pero Job, en medio del torbellino, declaró: aunque él me mate, en él esperaré. Job 13:15. No negó su dolor, lo expresó con crudeza en sus lamentos, pero se aferró al carácter de Dios. Al final, cuando Dios habló desde la tormenta, no explicó el porqué del sufrimiento, sino que reveló su soberanía y majestad. Job salió restaurado, no porque su fe dependiera de la resolución, sino porque había aprendido que la bondad de Dios trasciende las circunstancias. El dolor no invalidó esa bondad, al contrario, la resaltó. Otro ejemplo conmovedor es el apóstol Pablo, encadenado en prisiones romanas, azotado, naufragado y perseguido. En Filipenses 1:12-14, escribe desde su celda que sus cadenas han servido para adelantar el Evangelio. ¿Cómo podía decir eso? Porque su fe no estaba atada a la comodidad visible. En 2 Corintios 4:16-18 afirma: por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo entendía que el silencio de Dios en la aflicción no cancelaba sus promesas de redención y esperanza. Su oscuridad, literal y figurada, no apagaba la fidelidad divina. En cambio, la hacía brillar más fuerte, transformando su sufrimiento en testimonio. Kauman nos recuerda que en estos desiertos, Dios nos invita a una fe más profunda. Cuando todo duele y no hay respuestas inmediatas, es tentador basar nuestra confianza en emociones o en señales que confirmen que Dios aún nos ama. Pero la fe madura mira más allá. Se ancla en verdades eternas como las de Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambió. O Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer,
y hoy, y por los siglos. En la aflicción, Dios no está ausente. Está refinándonos como oro en el fuego para que salgamos purificados. No confíes en milagros espectaculares que alteren tus circunstancias de inmediato. Confía en el Dios que prometió estar contigo en el valle de sombra de muerte. Salmo 23:4, cuya bondad se manifiesta en su presencia constante, incluso cuando no la sientes. Si estás atravesando una aflicción ahora, quizá una pérdida que te ha dejado en ruinas, una enfermedad que no cede, o un silencio divino que parece eterno, no dejes que el dolor te convenza de que Dios ha cambiado. Él sigue siendo bueno, fiel y prometedor. Recuerda las palabras de Kauman: el desierto es donde aprendemos esta lección vital. Aférrate a su carácter, no a tus sentimientos volubles. Ora con honestidad, como los salmistas que clamaban en angustia pero terminaban en alabanza. Al final, saldrás no solo sobreviviente, sino fortalecido, con una fe que resiste cualquier tormenta. Porque como dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios es bueno, ayer, hoy y siempre, incluso en tu aflicción. Confía, y verás su fidelidad emerger de las sombras, los manantiales invisibles. El título del libro es profundamente simbólico. Los manantiales no siempre se ven, pero están ahí. A veces Dios no quita el desierto. A veces pone agua suficiente para seguir caminando. Fortaleza para hoy, paz para esta noche, gracia para este momento. Eso también es un milagro. Conclusión reflexiva. Tal vez hoy estás en tu propio desierto. Tal vez no entiendes por qué Dios permitió este camino. Tal vez estás cansado de esperar. Manantiales en el desierto nos deja una certeza inquebrantable. Dios nunca abandona a sus hijos en la sequía. Si estás en el desierto, no es el final de tu historia. Es el lugar donde Dios está cavando más profundo, para que cuando brote el agua, tu fe sea más fuerte que nunca. Recuerda esto: el mismo Dios que permitió el desierto es el Dios que hace brotar los manantiales. No sueltes la fe. No aceleres el proceso. El agua viene en camino. Si te inspira este mensaje, suscríbete, dale a me gusta y comparte. Únete a nosotros para descubrir tu propósito eterno. Que Dios te bendiga.